Este lugar no tiene zona horaria, ni masa terrestre, y el sol sale y se pone aquí solo una vez al año. Durante más de 450 años, desde la era del rey Enrique VIII, miles de exploradores de todo el mundo intentaron llegar a este lugar esquivo, el Polo Norte. Algunos esperaban encontrar un paso al noroeste o al noreste hacia China y las Indias, y otros solo querían ver cómo era. En 1773, la Armada Real Británica organizó la primera expedición científica al Polo Norte. Constantine Phipps se ofreció a liderar la misión. Fue difícil para los dos barcos moverse a través del grueso hielo y tuvieron que ser remolcados utilizando embarcaciones más pequeñas. En algún momento, Phipps estuvo listo para abandonar los barcos al ver un mar completamente congelado, pero al final se liberaron del hielo y escaparon hacia mar abierto para regresar a casa sin alcanzar el objetivo. En 1882, el explorador estadounidense James Booth Ludwig logró acercarse al objetivo más que cualquier otro. Para ese momento, al menos 750 personas en 42 expediciones habían perdido la vida intentando llegar al Polo Norte. El 7 de septiembre de 1909, el New York Times salió con una portada sensacional. Peary descubre el Polo Norte después de 8 intentos en 23 años. Robert E. Peary, un explorador estadounidense, afirmó haber llegado al Polo Norte en abril de ese mismo año. Sin embargo, la comunicación en aquel entonces era más lenta que ahora, por lo que el mensaje recién llegó a Nueva York en septiembre. Una semana antes del famoso titular, el New York Herald había publicado su propia sensación de portada. El Polo Norte es descubierto por el Dr. Frederick A. Cook. Cook, otro explorador estadounidense, se había esfumado en el Ártico durante más de un año y tenía a todos convencidos de que había alcanzado el polo en abril de 1908, un año antes que Peary. Era realmente complicado aportar pruebas de que alguno de ellos hubiera llegado a la meta en ese entonces. Su objetivo era moverse sobre el hielo marino, a diferencia del Polo Sur, que se encuentra en tierra firme, por lo que no podían dejar una bandera u otra prueba allí. Un diario de viaje lleno de detalles del recorrido, como distancias diarias, la posición de las estrellas y similares, probablemente serviría como evidencia, pero ni Cook ni Peary pudieron proporcionar ninguno de esos datos. Entonces cada uno de ellos inició una carrera para demostrar que eran honestos y dignos de confianza. Se consideró a Peary como el descubridor del Polo Norte hasta 1988. Fue entonces cuando la National Geographic Society revisó la evidencia y encontró que sus registros no probaban su hazaña. La afirmación de Cook no fue confirmada ni refutada. El explorador británico nacido en Australia, Sir Hubert Wilkins, emprendió su primera expedición al Polo Norte en 1913. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea de alcanzar el objetivo en submarino. En 1931 pidió prestado un submarino especial llamado O-12 de la Armada de los Estados Unidos. La futura misión tenía dos objetivos principales: realizar experimentos científicos mientras flotaban sobre el hielo y se movían bajo el agua, y llegar al Polo Norte viajando por debajo del hielo. Planeaban estudiar el clima, tomar medidas de temperatura y recolectar muestras de agua tanto de la superficie como del fondo marino. El submarino que usó Sir Hubert fue llevado a un astillero en Nueva Jersey para ser modificado. Añadieron el equipo científico más moderno y cambiaron el exterior para que el submarino pudiera viajar bajo el hielo. El 16 de marzo, el submarino comenzó su viaje hacia el astillero naval de Brooklyn, en Nueva York. Pero incluso antes de salir del río Delaware, enfrentaron retrasos. Una tormenta de nieve los obligó a detenerse en el astillero naval de Filadelfia, y tuvieron que parar nuevamente para conseguir más combustible. Cuando el submarino estaba entrando al puerto de Nueva York, un tripulante de solo 27 años cayó por la borda y se ahogó. El submarino fue oficialmente rebautizado como Nautilus, y el nieto de Julio Verne, el autor de 20.000 leguas de viaje submarino que inspiró el nuevo nombre, estuvo allí para presenciarlo.
Antes de comenzar su travesía, la tripulación probó el Nautilus en diferentes lugares frente a la costa de Nueva Inglaterra. Enfrentaron críticas y ya estaban 2 meses retrasados, así que decidieron dirigirse directamente a Inglaterra. Durante su viaje a través del Atlántico, navegaron en medio de fuertes tormentas. El 13 de junio, el motor de estribor se abrió y luego el motor de babor falló debido al uso excesivo. Mientras cruzaban el Atlántico, Sir Hubert Wilkins seguía informando por radio la posición del submarino a los Estados Unidos. Después de que fallaran ambos motores, enviaron una señal de SOS. El 15 de junio, el USS Wyoming, un enorme barco en un crucero de entrenamiento con estudiantes navales, rescató al Nautilus. El Wyoming remolcó el submarino averiado hasta Queenstown, Irlanda, y luego fue llevado a Davenport, Inglaterra, para hacer las reparaciones. Tuvieron que esperar repuestos de Estados Unidos, lo que causó más retrasos. Una vez que el Nautilus fue reparado, se dirigieron a Bergen, Noruega, para encontrarse con los oficiales científicos del submarino y obtener más equipos. Una de las adiciones más importantes fue una cámara de buceo que les permitió bajar herramientas científicas al agua a través de una escotilla especial. El 5 de agosto, el Nautilus finalmente dejó Bergen y se dirigió al norte para encontrar témpanos de hielo. Tuvieron muchos retrasos debido a problemas mecánicos y tormentas. Una tormenta incluso hizo que el submarino se inclinara en ángulos insólitos. Finalmente, el 19 de agosto vieron el primer témpano de hielo. Durante unos días siguieron el borde del hielo buscando un buen lugar para bucear. 3 días después, intentaron bucear bajo el hielo, pero descubrieron que los timones de inmersión del submarino faltaban. Un buzo se lanzó al agua para verificarlo y vio que alguien debía haber roto los timones a propósito. Esto hizo que Wilkins pensara que alguien de la tripulación había saboteado el submarino porque no confiaba en la misión. Aún sin los timones, Wilkins quería realizar algunos de sus experimentos científicos. El último día de agosto encontraron una forma de forzar al Nautilus a pasar bajo un témpano de hielo de 1 metro de espesor. Tuvieron que llenar los tanques de lastre y ajustar el equilibrio. Lograron realizar más inmersiones bajo el hielo de esta manera antes de que terminara el viaje. Después de unos días más intentando investigar, Wilkins decidió que era demasiado peligroso permanecer en el mar. El Nautilus llegó a Svalbard, el archipiélago ubicado entre la Noruega continental y el Polo Norte, el 8 de septiembre tras atravesar la peor tormenta del viaje. Planeaban ir a un puerto de Inglaterra, pero otra tormenta causó muchos daños e hizo que los motores fallaran, por lo que tuvieron que detenerse nuevamente en Bergen. Después de obtener el permiso de la Junta de Navegación de Estados Unidos, el Nautilus fue remolcado fuera de Bergen y hundido en un fiordo noruego el 30 de noviembre de 1931. En 1958, un submarino estadounidense con el mismo nombre, Nautilus, se convirtió en el primer navío en alcanzar el Polo Norte viajando bajo el hielo. Este Nautilus era mucho más grande que los submarinos que lo precedieron. Tenía casi 100 metros de largo y pesaba 3.600 toneladas. Para compararlo, el otro Nautilus medía 53 metros de largo. A diferencia de otros submarinos, el nuevo Nautilus podía permanecer bajo el agua por más tiempo porque su motor atómico no necesitaba aire y solo usaba una pequeña cantidad de combustible nuclear. El 23 de julio de 1958 partió de Pearl Harbor, Hawái, en la operación Sunshine. Había 116 personas a bordo, el comandante Anderson, 111 oficiales y miembros de la tripulación y 4 científicos civiles. El Nautilus viajó hacia el norte a través del estrecho de Bering y recién emergió una vez que estaba en Point Barrow, Alaska. El 1 de agosto el submarino dejó la costa norte de Alaska y se sumergió bajo la capa de hielo del Ártico. El submarino viajó a una profundidad de 150 metros con el hielo de un grosor de entre 3 y 15 metros. A las 11:15 de la noche del 3 de agosto, el comandante Anderson le dijo a su tripulación: "Para el mundo, nuestro país y la Marina, el Polo Norte y el Nautilus pasó justo por debajo del Polo Norte sin detenerse". El 5 de agosto el submarino emergió en el mar de Groenlandia y luego, 2 días después, terminó su histórico viaje en Islandia.
Este submarino elegante y de última tecnología llamado RAN fue enviado a explorar las profundidades de la Antártida, pero tan pronto como descubrió algo, misteriosamente desapareció. Entonces, ¿qué sucedió? Todo comenzó cuando los científicos quisieron explorar uno de los lugares más remotos y misteriosos de la Tierra, la plataforma de hielo Dodson en la Antártida Occidental. Este gigante silencioso tiene una extensión de alrededor de 48 kilómetros de ancho. Eso es casi la longitud de la ciudad de Nueva York. Se alza entre dos promontorios helados, la península Martin y Bear, y esconde todo un mundo de misterios geológicos. Si crees que la Antártida no es más que un desierto de nieve y hielo superespeso, estás equivocado. Hay paisajes enteros escondidos en las profundidades. La parte inferior de la plataforma de hielo Dodson es un terreno accidentado y dinámico moldeado por las lentas e implacables fuerzas de la naturaleza. Hay formaciones de hielo imponentes, depresiones profundas y estructuras extrañas que se extienden por cientos de metros. Los científicos se sienten sumamente curiosos al respecto, pero como puedes imaginar, este paisaje no es nada fácil de explorar. Para saber más, tuvimos que escanear el área con satélites o intentar perforar la nieve, tratar de armar el panorama completo pieza por pieza. Sin embargo, estos métodos solo nos han dado pistas imprecisas. El verdadero avance ocurrió cuando científicos idearon la idea de permitir que submarinos lo exploraran. Los sumergibles autónomos podían adentrarse en las profundas aguas heladas bajo la plataforma de hielo Dodson y revelarnos qué ocurría allí abajo. Estos exploradores robóticos cuentan con fantásticos sistemas de sonar avanzados. Es lo mismo que hacen los murciélagos o los delfines. Pueden usar el sonido para ver el mundo. Básicamente envían ondas sonoras bajo el agua y cuando éstas chocan con algo, como la capa de hielo arriba o el fondo marino abajo, rebotan de regreso al sistema. Los animales perciben cuánto tiempo tardan las ondas sonoras en regresar y cómo cambian, y esto los ayuda a comprender qué está ubicado dónde. Por ejemplo, los chasquidos que emiten los delfines les señalan dónde están los peces. Hemos copiado este ingenioso truco evolutivo y lo hemos adaptado a nuestra exploración submarina. Solo que nuestra versión es mucho más impresionante, con un nivel de precisión superior, lo que nos permite crear mapas tridimensionales detallados del entorno. El submarino RAN fue uno de los exploradores robóticos. Recibió su nombre en honor a la deidad nórdica del mar. RAN había sido meticulosamente programado para navegar por un paisaje traicionero de la Antártida. Pero incluso con todo ese entrenamiento, su viaje condujo a un final inesperado y escalofriante. En 2019, RAN fue enviado a explorar las profundidades bajo la plataforma de hielo Dodson. Fue un héroe, el primero en emprender una misión como esta. El equipo decía que era como ver el otro lado de la luna. Durante 27 días seguidos, trabajó incansablemente. Viajó más de 998 kilómetros bajo el espeso hielo. Es como un viaje de París a Berlín. RAN fue más lejos y más profundo de lo que cualquiera podría haber imaginado. En un momento dado, llegó a adentrarse más de 16 kilómetros en las entrañas del glaciar. Y lo que descubrió allí fue asombroso. Los científicos pensaban que habría algunas superficies de hielo lisas y uniformes, pero RAN reveló un fondo marcado por enormes grietas y crestas. Había formaciones que parecían dunas de arena congeladas en el tiempo, y finalmente encontró unos patrones misteriosos en forma de remolinos y lágrimas. Todo parecía más arte que geología. Esto en realidad cuenta la historia de las plataformas de hielo y el océano que las rodea. El agua tibia se infiltra debajo del hielo y lo derrite desde abajo. A veces lo suaviza, pero en otras ocasiones esculpe estas extrañas y desiguales formas que parecen patrones y dibujos. Y algunas de estas son enormes, con más de 396 metros de longitud. Eso es aproximadamente el tamaño de 3 campos y medio de fútbol. La razón por la que parecen garabatos giratorios es porque la Tierra gira. Esto hace que el agua se mueva de maneras especiales, doble las formas y dibuje estos espirales. Esto se llama efecto Coriolis. Imagina que estás en un carrusel e intentas lanzar algo, como una pelota. Seguiría una curva, no una línea recta. Lo mismo ocurre con el agua en la Tierra. Más tarde los científicos encontraron patrones similares en otras plataformas de hielo en la Antártida, aunque no eran tan impresionantes como los de Dodson. Pero RAN también descubrió algo aterrador. Resulta que estas aguas cálidas, además de ser grandes artistas, representan un peligro enorme. La plataforma de hielo Dodson no está simplemente flotando de manera serena en el mar. Forma parte de un sistema muy delicado y actúa como una barrera protectora que retiene enormes glaciares en el oeste de la Antártida.
La plataforma de hielo está flotando en el océano, pero aún está conectada a la Tierra. A medida que el agua cálida se infiltra por debajo y el hielo se derrite, Dodson ya no puede aferrarse a la Tierra con tanta firmeza. La barrera protectora comienza a debilitarse, lo que permite que los glaciares detrás de ella se desplacen más rápidamente hacia el océano. Cuando estos fluyen hacia el mar, añaden más agua, lo que podría provocar un aumento en su nivel y eventualmente cambiar nuestras costas. Ran tropezó con enormes bolsas donde el hielo se derretía a un ritmo alarmante, todo debido a fuertes corrientes submarinas. Era como ver un reloj de arena en el glaciar. Había mucho en juego, pero afortunadamente el submarino estaba preparado. Esta vez logró regresar. Y luego funcionó durante 5 años más. Les proporcionó a los científicos toneladas de datos útiles. Las misiones eran desafiantes. Podía haber periodos en los que Ran se deslizaba en la cavidad completamente oscura bajo los glaciares y pasaba hasta 24 horas sin comunicarse. Pero estaba mapeando cada pico y cada valle. Adquirió experiencia de más de 40 misiones bajo el hielo. Luego, a principios de 2024, Ran emprendió una misión al glaciar Whites. El proyecto fue audaz desde el principio. Este lugar también es conocido ominosamente como el glaciar del juicio final. Se le llama así porque se está derritiendo lentamente y tiene el potencial de elevar los niveles del mar en todo el mundo si colapsa, lo que causaría catástrofes por todas partes. Por eso Ran fue enviado a explorar sus entrañas, un lugar que nunca antes se había cartografiado tan minuciosamente. La idea era descubrir los secretos del glaciar, estudiar cuán rápidamente se estaba derritiendo y por qué. Esta fue la segunda vez que Ran exploró el Whites. Durante la visita anterior se convirtió en el primer submarino en mapear la parte inferior del glaciar. Ran estaba explorando las profundidades desde 198 metros hasta 504 metros. Envió muchos datos sobre cómo el glaciar del Apocalipsis se estaba derritiendo lentamente debido a las cálidas corrientes oceánicas. Pero al aventurarse en estas profundidades heladas, algo salió mal. De la nada, Ran desapareció, sin advertencia, sin dejar rastro. En un momento estaba enviando datos cruciales y al siguiente se había deslizado en el abismo, sin señales de auxilio, sin transmisión final. No regresó al punto al que se suponía que debía volver. La gente organizó búsquedas exhaustivas. Los helicópteros sobrevolaban la zona, los drones zumbaban a través de los cielos helados, pero no apareció ningún rastro del sumergible en el perímetro del glaciar. Después de un tiempo, las baterías de Ran seguramente se agotarían. Así que a estas alturas definitivamente había sido tragado por el abismo bajo 457 metros de hielo. Fue una gran y triste pérdida para el equipo. Los científicos de la Universidad de Gotemburgo ahora buscan reemplazar a Ran y continuar su importante investigación bajo Whites. Hasta el día de hoy, los científicos no tienen idea de qué le ocurrió. Algunos dicen que pudo haber quedado atrapado en el hielo, mientras que otros creen que fue arrastrado por una corriente invisible. También podría haber chocado con algo inesperado. Cualquiera que sea la verdad, su desaparición ha dejado a los científicos atónitos y parece que la plataforma de hielo guardará sus secretos un poco más. Al menos obtuvimos un valioso tesoro de conocimiento del viaje de Ran. Los científicos continúan explorando la Antártida en busca de la historia que se esconde bajo la nieve. Por ejemplo, descubrieron que hace aproximadamente 90 millones de años, un exuberante bosque templado florecía cerca del Polo Sur. Revelaron un mundo antiguo mucho más cálido de lo que imaginaban. En lo profundo de la Antártida desenterraron raíces fosilizadas, polen y esporas preservadas en el suelo. Todo esto muestra que hubo un bosque lluvioso y pantanoso que floreció a pesar de meses de oscuridad polar. Todos estos descubrimientos pueden cambiar nuestra comprensión del clima de la Tierra, tanto del pasado como del futuro. ¡Oh! Cordilleras misteriosas ocultas bajo miles de toneladas de hielo. Criaturas extrañas con piel translúcida. Llanuras de nieve que cantan. La Antártida tiene sus propios secretos aterradores. Y ahora, un misterioso agujero de hielo del tamaño de Suiza que sigue abriéndose, y los científicos finalmente han descubierto por qué. Este agujero, llamado Polinia de Mud Rise, fue visto por primera vez en 1974 en el mar de Weddell. Desde entonces, ha estado jugando a las escondidas. A veces aparece, a veces desaparece por años. Y cuando aparece, cambia misteriosamente de tamaño.
Durante décadas, los investigadores intentaron averiguar qué hace que se forme. Luego, en 2016 y 2017, la Polinia se volvió enorme. ¡Más de 30,000 kilómetros cuadrados! El agujero se mantuvo varias semanas durante el invierno. Fue la primera vez desde la década de 1970 que el mar de Weddell tuvo una Polinia tan grande y duradera. He aquí el asunto con el hielo marino de la Antártida. En verano, el hielo está en su tamaño más pequeño, 2,700,000 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Eso se considera pequeño. Para el invierno, se extiende a unos impresionantes 18 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente el 4% de la superficie de la Tierra, con extrañas baldosas blancas. La mayor parte de este hielo crece durante la noche polar, que dura semanas, sobre las plataformas de hielo flotante alrededor del continente. Estos agujeros en el hielo, llamados polinias, suelen formarse cuando fuertes vientos desde el interior empujan las baldosas de hielo hasta que se separan. Este mismo viento frío también congela más agua de mar dentro del agujero, añadiendo más trozos a la capa de hielo. Pero la Polinia de Mud Rise no está cerca de la costa, donde esos vientos normalmente ayudan a hacer agujeros. En el océano abierto, agujeros como este son raros. Añade el hecho de que el hielo de todo el océano austral ha estado disminuyendo, y no es de extrañar que los científicos se quedaran desconcertados. ¿Qué condiciones exactas están creando este obstinado y gigantesco agujero de hielo? Para descifrar el misterio, los científicos se sumergieron en una montaña de datos satelitales, sensores flotantes, incluso información de animales marinos etiquetados. Además, contaban con años de observaciones pasadas. Y encontraron algo raro. En 2016 y 2017, la corriente circular del océano Weddell, conocida como el Giro de Weddell, fue más fuerte de lo habitual. Este empuje extra facilitó que agua salada y más cálida de las profundidades alcanzara la superficie. La Polinia se sitúa sobre una montaña submarina llamada Mud Rise. Durante esos grandes años de Polinia, la corriente más fuerte provocó que la sal se acumulara alrededor de este pico sumergido. En la superficie, el viento azotaba, creando un efecto de sacacorchos. Esta agua más salada era arrastrada hacia arriba. La sal adicional disminuyó el punto de congelación del agua superficial, permitiendo que la Polinia de Mud Rise se formara y permaneciera. Las polinias son importantes para el planeta. El agua densa y salada formada en estos agujeros puede recorrer enormes distancias, extenderse por el océano global y afectar el clima en todas partes. Pero estos magníficos agujeros no son los únicos fenómenos fascinantes y misteriosos por los cuales es famosa la Antártida. ¿Qué tal lagos subterráneos? O mejor dicho, lagos bajo el hielo. Porque hay lagos enteros escondidos bajo el grueso hielo antártico. Los científicos los encontraron por primera vez en 1970 usando radares, y ahora piensan que hay alrededor de 400 lagos situados bajo unos 3 kilómetros de hielo en las zonas exploradas. Estos lagos probablemente se formaron después de que la Antártida se separó de Gondwana, el antiguo supercontinente. Sorprendentemente, el agua de los lagos no se congela porque el hielo que está encima presiona demasiado fuerte. Es cuestión de física. El más grande de todos es el lago Vostok, descubierto en la década de 1990. Se encuentra a algo más de 3 kilómetros debajo del hielo. Los científicos han perforado para tomar muestras y el agua que extrajeron estaba a unos 3 grados bajo cero, a pesar de que el lago ha estado atrapado bajo el hielo por más de 20 millones de años. También está el lago Whillans. En 2014, los científicos hicieron un descubrimiento asombroso allí. Encontraron una colonia próspera de microorganismos a más de 1 kilómetro bajo el hielo. Esas diminutas criaturas nunca vieron la luz del sol ni respiraron aire fresco. En su lugar, utilizaron metano y amonio como energía para crecer. Otra maravilla se esconde a simple vista en el Valle Seco de McMurdo. Es una cascada que parece sacada de una película de terror.
Agua de un rojo brillante, como sangre brotando de una herida en el hielo, cae desde 5 pisos del glaciar Taylor hacia el lago Bunny. ¿Aterrador? Pero en realidad hay una explicación científica para esto. El agua que alimenta las cataratas de sangre fue parte de un lago salado. Ahora está aislada de la atmósfera porque se formaron glaciares sobre ella. Atrapada a casi 400 metros bajo tierra, el agua se ha vuelto extremadamente salada, 3 veces más salada que el agua de mar, y no puede congelarse. Esta agua subterránea también está cargada de hierro y carece de oxígeno y luz solar. Cuando se filtra lentamente a través de una grieta en el glaciar y entra en contacto con el aire, el hierro se oxida y hace que el agua adquiera ese inquietante color rojo oscuro. Con estos paisajes aterradores, la Antártida podría parecer un desierto helado. Un frío gélido, casi sin lluvia y vientos que podrían derribarte. La temperatura más fría registrada en la Tierra fue allí, 90 grados bajo cero. Y aún así, la Antártida es hogar de una fauna realmente extraña. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que nada podría sobrevivir bajo todo ese hielo. Resulta que estaban muy equivocados. Hay todo tipo de criaturas que se han adaptado a ese entorno brutal. Microbios diminutos, crustáceos, calamares colosales y arañas tan grandes que sus patas podrían cubrir un plato de cena. También habitan bajo el hielo gusanos gigantes con cerdas doradas brillantes y enormes mandíbulas dentadas. Y luego está el pez hielo, un pez completamente transparente con ojos enormes y órganos que puedes ver a través de su piel. Estos peces tienen proteínas anticongelantes para sobrevivir en las aguas heladas y no pueden habitar en lugares más cálidos. Aún más extraño, no tienen hemoglobina, la proteína que hace roja la sangre. En otras palabras, sobreviven sin lo que mantiene vivos a la mayoría de los animales. Pero la Antártida no siempre fue el desierto helado que conocemos hoy. Hace millones de años, antes de la edad de hielo, en realidad era cálida, exuberante y llena de vida. Quizá incluso albergó civilizaciones antiguas. Difícil de imaginar, ¿verdad? Los científicos descubrieron esto tras encontrar madera fosilizada, restos de árboles tropicales e impresiones de hojas, y todo apunta a la existencia de selvas tropicales. Además, han desenterrado fósiles de animales marinos, aves y dinosaurios del período Cretácico. Incluso criaturas diminutas dejaron su huella. Alas de escarabajos fosilizadas de hace 14 a 20 millones de años, fósiles unicelulares e, increíblemente, células de esperma de 50 millones de años preservadas en la cáscara de huevo de un gusano extinto. Entonces, no te sorprenderá que te diga que debajo de las gruesas capas de hielo de la Antártida hay una enorme cadena montañosa oculta. Las montañas Kamburtsev se extienden por unos 1.200 kilómetros y se elevan hasta casi 3.000 metros, alrededor de un tercio de la altura del monte Everest. Y todo esto está sepultado bajo 2.000 a 4.000 metros de hielo. Las montañas fueron descubiertas en 1958. Los científicos notaron un delgado parche de hielo y algunas lecturas de gravedad mientras cruzaban el continente. Aunque nadie ha visto directamente esas montañas, los investigadores utilizan radares para mapear su forma y hacer lecturas gravitacionales y magnéticas para estudiarlas hasta su base. Quizás la parte más sorprendente es que las Kamburtsev tienen alrededor de 1.000 millones de años. Así que, en teoría, deberían haberse erosionado hace mucho tiempo. ¿Cómo es que aún se mantienen en pie? Es un misterio. La mayoría de los científicos piensan que un manto congelado debajo del hielo podría estar protegiéndolas de la erosión, manteniendo intacta esta antigua cordillera. Y finalmente, la Antártida tiene su propia banda sonora. La plataforma de hielo de Ross, la más grande del continente, tiene varios cientos de metros de espesor y se extiende sobre 500.000 kilómetros cuadrados, más o menos el tamaño de Francia. Y los científicos han descubierto hace poco que esta enorme placa de hielo en realidad canta.
La extraña melodía proviene del viento sobre las dunas de nieve, lo que genera vibraciones en el hielo y un zumbido sísmico casi continuo. No puedes escucharlo con tus oídos, pero los sensores sísmicos detectan el triste tono. De hecho, fue descubierto por accidente. Los científicos habían instalado sensores especiales para monitorear otros comportamientos del hielo. Lo que es más impresionante es que la canción cambia según lo que ocurre en el hielo. El derretimiento, las tormentas y los movimientos de la nieve alteran las vibraciones. Los investigadores ahora están utilizando esta inquietante melodía como una especie de sistema de alerta temprana. La escuchan en tiempo real para monitorear la estabilidad de la plataforma de hielo y su posible colapso. Bienvenido a uno de los lugares más misteriosos e inexplorados de la Tierra. Pero, ¿qué tiene de especial eso? Solo son unas cumbres heladas y la interminable extensión nevada de la Antártida. Sí, es cierto, pero aquí hay un misterio a escala planetaria. Por más que lo intentes, no verás una cadena montañosa oculta. Una tierra gigante e inexplorada, donde ningún humano ha puesto pie. Y se encuentra bajo otra capa de montañas. Es como una muñeca rusa, pero del tamaño de un continente. Estas esconden los secretos de la Antártida, y estos pueden revelarnos algo impresionante sobre la historia antigua de nuestro planeta. Este gigantesco territorio inexplorado en la Antártida se llama Cordillera Subglacial Gamburstev. Y la capa de hielo encima mantiene este lugar intocado por la naturaleza y las personas. Es como una tierra dentro de otra tierra, y esconde más que solo montañas. Hay valles, colinas y llanuras. La región entera es similar a los Alpes europeos, pero desafortunadamente no podemos disfrutar de la vista. Esas montañas fueron descubiertas en 1958 con la ayuda de instrumentos sismológicos. Han pasado más de 50 años desde entonces, y este lugar sigue siendo uno de los objetos tectónicos menos estudiados en la Tierra. ¿Por qué? Porque es hielo. Mucho hielo. ¿Quién sabe? Quizá haya algunos artefactos antiguos desconocidos allí. ¿Y si están ocultando una ciudad secreta o naves espaciales? Claro que es improbable, pero aún así sería interesante explorar el lugar. Piénsalo. Cientos o incluso miles de millas de tierra que han permanecido inalteradas durante cientos de millones de años. Incluso si no hay nuevas especies de animales o restos de una civilización antigua, este lugar todavía tiene una historia. La historia de la formación de los continentes en nuestro planeta. Y los científicos ya han descifrado parte de ella. La cordillera oculta en la Antártida era originalmente como montañas comunes, pero como resultado de un evento a escala planetaria, simplemente... Un momento, ¿alguna vez te has preguntado cómo se forman las cordilleras? Las vemos en la vida real, en películas, en fotos, en internet, las escalamos, pero ¿cómo surgieron? Las montañas no siempre han existido en el planeta en esta forma. Aparecieron como resultado de una colisión a gran escala de placas tectónicas. Dos gigantescos bloques sólidos de tierra se mueven uno hacia el otro, luego chocan y ¡pum! Miles de millones de toneladas de la corteza terrestre se amontonan, se mezclan y forman promontorios y gargantas. Y todo esto puede durar millones de años. Sí, es un desastre, pero es muy lento. Algunas placas tectónicas siguen colisionando. Por ejemplo, el Himalaya continúa creciendo porque las placas india y euroasiáticas siguen chocando entre sí. Y este proceso comenzó hace unos 50 millones de años. Las montañas Gamburstev bajo el hielo experimentaron un evento similar, solo que mucho antes. Un artículo en la revista Earth and Planetary Science Letters dice que aparecieron durante la formación del supercontinente Gondwana. Dos gigantescas masas de tierra estaban separadas por un océano sin límites. Pero luego, hace unos 700 millones de años, colisionaron y formaron Gondwana. Este supercontinente incluía los territorios de lo que hoy son África, América del Sur, Australia, India y la Antártida.
Las enormes piezas chocaron entre sí y liberaron una corriente de roca caliente y parcialmente fundida. Este desorden creció cada vez más, lo que formó montañas. La temperatura de estas aumentó, su masa incrementó y en algún momento Gondwana se volvió inestable. El supercontinente comenzó a colapsar bajo su propio peso. Las rocas calientes bajo la superficie empezaron a fluir lateralmente como resultado de un proceso llamado expansión gravitacional. Toma un poco de pasta de dientes y comienza a exprimirla del tubo. Aproximadamente lo mismo sucedió con miles de millones de toneladas de roca al rojo vivo. Montañas antiguas en la Antártida surgieron justo durante este evento catastrófico. Acabas de ver una simulación visual de eventos globales que ocurrieron hace cientos de millones de años. Luce genial, pero ¿cómo lo descubrieron los científicos? ¿Cómo pudieron ver esta destrucción a escala planetaria? Si las montañas Gamburstepe bajo el hielo son uno de los lugares más inexplorados del mundo, entonces, ¿cómo pudo la gente descubrir su origen? La respuesta es simple. Pequeñas partículas de roca nos han contado sobre el cambiante paisaje del planeta. Estos son circones, pero los científicos también los llaman cápsulas del tiempo. Este mineral es muy resistente y perdurable frente a influencias mecánicas y químicas. Es difícil de triturar, no se ve afectado por la erosión y no se disuelve en agua. Y hay uranio en su interior. Este elemento químico les muestra a los científicos la edad de la roca. El hecho es que el uranio siempre se descompone en plomo a la misma velocidad. Los científicos observan la proporción de uranio a plomo y determinan con gran precisión la edad de los minerales. Bien, esto suena un poco complicado. Aquí tienes un ejemplo sencillo. Imagina que cada cadena montañosa es un reloj que comienza a funcionar en el momento de su formación. Es decir, después de la colisión de placas tectónicas. Una vez que se forma la roca, el uranio comienza su lento proceso de desintegración. Cuanto más tiempo pasa, más uranio se convierte en plomo. La tasa de esta desintegración siempre es constante. Este proceso puede durar miles de millones de años. Cuanto menos uranio hay en los circones y más plomo, más antigua es la roca. Y así es como ocurre en la práctica. Los geólogos toman varias muestras de roca. En un laboratorio, las trituran para extraer circones cristalinos. Luego, disuelven las partículas en ácido para separar el uranio del plomo. Después, utilizan un dispositivo especial, un espectrómetro de masas que acelera átomos y los clasifica por masa. Este es un proceso bastante complicado, pero lo esencial es que este dispositivo les muestra a los científicos la cantidad de uranio y plomo. Observan las proporciones de estos dos elementos y calculan la antigüedad de la roca. Geólogos tomaron circones de areniscas cerca de las montañas Gamburstepe. Estudiaron esas partículas, examinaron el nivel de uranio y calcularon la cronología de la formación montañosa. Luego, compararon los datos obtenidos con la historia de nuestro planeta y se dieron cuenta de que las montañas enterradas en la Antártida aparecieron durante la formación del supercontinente Gondwana. Pero, ¿cómo descubrieron que el supercontinente incluía Australia, India y África? El circonio de esas rocas antárticas resultó ser muy similar al de esos países. Es decir, hace mucho tiempo, estos tres continentes estaban juntos. Entonces, las montañas Gamburstepe empezaron a formarse hace unos 650 millones de años. Hace aproximadamente 580 millones de años alcanzaron la altura del Himalaya y 80 millones de años después experimentaron el derretimiento de la corteza terrestre. Y mientras la mayoría de las cordilleras del planeta estaban cambiando y colapsando, las montañas Gamburstepe bajo el hielo permanecieron intactas. El agua, el suelo, el viento, los terremotos, la gravedad y otras fuerzas naturales destruyen las cordilleras. Este proceso se llama erosión. Sin embargo, las montañas enterradas en la Antártida no han experimentado algo así. La baja temperatura y la capa de hielo que las rodea han mantenido esta cadena montañosa inalterada. Es una de las cordilleras antiguas mejor conservadas del planeta. Está bien,
Pero, ¿por qué necesitamos explorar estas montañas? ¿Qué diferencia hace que el supercontinente Gondwana colapsara en el pasado? Es posible que plantas, cuerpos congelados de insectos o bacterias antiguas hayan permanecido preservados bajo gruesas capas de hielo. ¿Y los animales antiguos? Muchas especies podrían haber vivido en Gondwana. Estudiar las antiguas montañas en la Antártida puede mostrarnos cómo era el planeta hace aproximadamente medio milenio. Cuando la Antártida era un continente verde, ¿qué vivía allí? ¿Qué le sucedió a esa vida? ¿Es posible revivir a esas antiguas criaturas después de tantos años? Si los científicos pudieran calcular la fecha de aparición del supercontinente usando diminutas partículas, entonces imaginen lo que encontrarían después de examinar esta cordillera oculta. Todo suena muy interesante, pero hay un problema. Para tomar una pequeña muestra de este mundo desconocido, necesitarías perforar a través de mucho hielo. Tendrías que llevar equipos pesados a uno de los continentes más inaccesibles del mundo, construir estaciones, obtener una fuente de energía y realizar investigaciones a gran escala. Suena increíblemente costoso, por lo que este territorio oculto probablemente seguirá siendo un misterio durante mucho tiempo. Solo esperemos que algún multimillonario quiera descubrir los secretos de la Antártida y organizar una expedición a gran escala allí. La piratería de hielo es como Piratas del Caribe, pero cambias los mares tropicales por aguas heladas. Y aquí el capitán no es Jack Sparrow, sino un glaciar enorme en la Antártida. Conozcan el glaciar Kohler Este. Su superficie tranquila y brillante puede parecer inocente, pero no se equivoquen. Es un pirata, y uno bastante hábil además. En vez de oro, ha estado robando hielo a sus vecinos a velocidad récord. Y los científicos no pueden creer lo que ven. Entonces, ¿qué es exactamente la piratería de hielo? ¡Arr! Es un tipo extraño de movimiento glaciar, donde un glaciar empieza a quitarle hielo a otro cercano. En vez de seguir su camino y deslizarse lento hacia el mar, de pronto cambia de rumbo y empieza a jalar hielo que era de su vecino. El glaciar pirata acelera, la víctima frena. El problema es que el equilibrio del hielo en la región podría perderse por completo. Aunque esto no es información nueva, los científicos conocen este comportamiento peculiar desde hace tiempo, pero solían pensar que este proceso tardaba cientos, quizá hasta miles de años. Ahora, algo muy extraño está pasando en la Antártida. Estamos viendo, por primera vez, un glaciar pirata en acción, y se mueve mucho, mucho más rápido de lo esperado. Todo empezó cuando investigadores de la Universidad de Leeds vieron imágenes satelitales tomadas entre 2005 y 2022. Querían analizar las tasas de flujo de 8 corrientes de hielo en la Antártida Occidental. Y sí, los glaciares se mueven. Piensen en ellos como enormes pilas de nieve que se volvieron hielo sólido con el tiempo. Este hielo cambia de forma lentamente, se desplaza y se mueve. Por eso a los glaciares se les llama ríos de hielo, porque fluyen de verdad. La gravedad lo provoca. El hielo se desliza lento y se deforma bajo su propio peso, gracias a la fuerza de gravedad. Y en cuanto a movimientos glaciares, pueden avanzar o retroceder. Si se acumula más nieve y hielo del que se derrite, se desprende o evapora, el glaciar avanza, pero si pierde más de lo que gana, retrocederá. Y los glaciares también se mueven a distintas velocidades, dependiendo de cosas como la pendiente del terreno debajo. Pero si ese flujo acelera, bueno, son malas noticias para las comunidades costeras del mundo, porque significa que más hielo pasa de la Tierra al océano, lo que contribuye a la pérdida de hielo antártico y eventualmente al aumento del nivel del mar. Ahora, volviendo a la investigación reciente del hielo en la Antártida, el equipo calculó una velocidad del hielo usando una técnica de rastreo que mide cómo características visibles, como grietas o fisuras en la superficie, se desplazan con el tiempo, y hallaron que 7 de esos 8 glaciares antárticos habían acelerado. En promedio, duplicaron su velocidad desde 2005, dados los impactos de cómo cambia el clima de la Antártida, calentándose más y más cada año. Esto no es realmente una sorpresa. Pero aquí hay algo extraño. Un glaciar, solo uno, frenó. Hablamos del glaciar Kohler Oeste.
frenó cerca de un 10% durante el periodo de estudio. Pero, ¿cómo puede un bloque de hielo enorme simplemente meter el freno, por así decirlo? Para averiguarlo, los investigadores vieron los alrededores y ahí estaba, el culpable. El glaciar Kohler Este. Los expertos creen que el Kohler Oeste frenó porque fluye hacia su vecino pirata, el Capitán Barba Blanca. Digo, el Kohler Este. Ese se mueve mucho más rápido. De hecho, es uno de los glaciares más rápidos del área. Su velocidad ha aumentado unos 32 metros cada año durante el periodo de estudio. Ok, eso puede sonar lento, hasta para una tortuga. Pero para un glaciar, es inquietantemente rápido. El Kohler. Este es el Usain Bolt de los bloques de hielo. Y esa ni siquiera es la parte más impresionante. Lo extraño es que cambió la dirección de su flujo. En vez de moverse derecho como antes, ahora gira hacia su vecino, el Kohler Oeste, y le jala hielo. Los científicos creen que esto pasa porque el hielo en el punto donde el glaciar se une al océano se derrite más rápido que antes. Ese deshielo hace el hielo más delgado, y al adelgazarse, cambia la forma en que fluye el hielo corriente arriba. Así que ahora, en vez de alimentar a ambos glaciares parejo, más de ese hielo se canaliza hacia el Kohler Este. En resumen, el Kohler Este acelera y cambia su rumbo. Así que ahora jala o roba hielo de su vecino más lento. Y así nomás, este glaciar misterioso en la Antártida se volvió un verdadero pirata de hielo. Ok, todo este asunto de la piratería de hielo no es tan raro. Digo, es parte de cómo se comportan los glaciares. Lentos, dramáticos y a veces un poco traviesos. Lo que realmente impacta a los científicos es lo rápido que está pasando. Solían pensar que era un proceso súper lento, algo que tardaría cientos o miles de años. Pero este está ocurriendo en solo 18 años. Y este es un descubrimiento satelital enorme en la Antártida. Digo, los científicos solo pudieron detectarlo gracias a la misión Copernicus Sentinel-1. Un par de satélites europeos que usan radar para vigilar la superficie terrestre. Pueden rastrear cambios en hielo, tierra y océano con precisión y cobertura increíbles, lo que los hace perfectos para estudiar cómo cambian las regiones polares. Porque la cosa es así, vigilar las partes más frías de nuestro planeta se está volviendo esencial para el futuro. Y esta parte particular de la Antártida, donde están los glaciares Kohler Oeste y Este, se está adelgazando más rápido que en ningún otro lado. Sus glaciares están retrocediendo a velocidad récord. La línea de apoyo, o sea, el punto donde el glaciar deja de descansar en tierra y empieza a flotar en el mar, está retrocediendo. Cuando eso pasa, la capa de hielo se desliza al océano aún más rápido. Pero los científicos dicen que los glaciares no solo se derriten, se están reformando de maneras totalmente nuevas. Y eso es exactamente lo que pasa con el glaciar Kohler Este. Ver un glaciar pirata en acción de primera mano ha cambiado otra vez cómo los científicos ven las cosas. Los nuevos datos sobre piratería de hielo muestran algo que nunca habían visto. Los glaciares y las plataformas de hielo flotantes interactúan de formas nuevas y sorprendentes. Así que más y más expertos deben replantear cómo se comportan estos gigantes helados mientras el mundo se calienta. Y eso es importante, porque juegan un papel significativo en qué tan rápido sube el nivel del mar este siglo. De hecho, los glaciares de la Antártida son una de las mayores razones por las que nuestros océanos crecen. El continente pierde unos 135,000 millones de toneladas de hielo cada año. Es como tirar decenas de millones de albercas olímpicas de agua al océano cada año. Si todo su hielo se derritiera, el nivel del mar subiría unos 58 metros. Ese tipo de aumento inundaría gran parte de Florida y áreas enormes de los Países Bajos y Bangladesh. Por ejemplo, muchas naciones insulares pequeñas desaparecerían por completo bajo las olas. Ahora, quizás se pregunten, ¿qué se esconde bajo todo el hielo de la Antártida? Bueno, puede verse plana desde arriba, pero bajo esa capa de hielo de 1,5 kilómetros de espesor, yace todo un paisaje de montañas empinadas y valles profundos, atravesado por ríos serpenteantes. Esos ríos ocultos podrían jugar un papel crucial en cómo reacciona la capa de hielo a todo este calor inusual. Los científicos ahora predicen que mientras la capa de hielo de la Antártida siga derritiéndose y adelgazándose en las próximas décadas, esos ríos subglaciales crecerán, se desbordarán y cambiarán a nuevos caminos. Esto podría hacer que algunos de los glaciares más grandes cerca de la costa empiecen a romperse más rápido, y eso haría que el nivel del mar suba más a prisa. Por eso entender estas dinámicas cambiantes y el movimiento glaciar, como nuestro pirata helado, es tan importante. Cada nuevo descubrimiento ayuda a los científicos a entender qué impulsa a los glaciares de la Antártida.
y cómo responden a un mundo que se calienta. Mientras más aprendemos de estos gigantes congelados, mejor podemos predecir qué podría pasar después y cómo los cambios allá en la Antártida podrían repercutir en todo el planeta. ¿Has notado que la península antártica se parece a Sudamérica, pero al revés? Esto no es solo una coincidencia. Es el espectro de una ruptura de hace 30 millones de años. Estos continentes estuvieron conectados una vez, pero su separación dio origen a una corriente oceánica tan poderosa que fue capaz de congelar completamente la Antártida y moldear su paisaje. Así fue como sucedió. Las placas tectónicas hicieron un movimiento astuto y abrieron un pasaje inusitadamente estrecho en el océano, de solo unos 804 kilómetros de ancho, lo que forzó que 130 millones de metros cúbicos de agua fluyeran dentro de este popote geológico. Este fue el nacimiento de una corriente oceánica más fuerte que el río Amazonas. Esta, denominada corriente circumpolar antártica, por cierto, fluye en un movimiento circular, moviéndose en el sentido de las agujas del reloj debido a los fuertes vientos que soplan allí. Este movimiento alrededor de la Antártida ha causado erosión, lo que ha moldeado la masa terrestre del continente en un círculo, excepto por esa península obstinada, que está siendo lentamente arrastrada hacia el este como un niño que se niega a dejar un parque. Espera, ¿Sudamérica y la Antártida solían ser una sola? Sí. Hace mucho tiempo, Sudamérica, Australia y la Antártida formaban parte de un supercontinente llamado Gondwana, que también incluyó a África en algún momento. En aquel entonces, Sudamérica y la Antártida solían estar básicamente unidas por un puente de tierra llamado Puente de Tierra Antártico, que casualmente era un bosque exuberante y verde, y también una gran autopista para dinosaurios. Sí, lo oíste bien. Dinosaurios. Un dinosaurio de 95 millones de años, cuyo nombre me cuesta pronunciar, lo siento. El Diamantinosaurus matildae fue descubierto en Australia y los científicos descubrieron que en realidad era un primo lejano del Sarmientosaurus argentino. Misma mandíbula, mismos dientes de cincel, todo igual. Estos tipos eran como gemelos idénticos separados por un océano. ¿Cómo? Porque en aquel entonces la Antártida no era un desierto helado. Era un bosque lluvioso templado, como Oregón, lo que hacía una ruta de viaje bastante agradable para una familia de dinosaurios. Pero el puente terrestre no era solo para ellos. Hace aproximadamente 40 millones de años, los ancestros de los marsupiales de Australia llegaron al continente australiano desde Sudamérica, luego de haber tomado el rumbo de la Antártida, lo que es otra prueba de que estos continentes solían estar conectados. Las cosas se mantuvieron algo tranquilas para los dinosaurios y los marsupiales hasta que la Tierra comenzó a moverse. Esto es lo que un científico alemán llamó teoría de la deriva continental allá por 1912. Nuestro amigo alemán básicamente observó la costa de Sudamérica y dijo: ¡Hola! Esto parece que podría encajar con la costa de África. Como un Sherlock Holmes científico, notó lo que otros habían pasado por alto durante siglos. Los continentes eran claramente piezas de un rompecabezas mayor. Y tenía razón. Aquí está el asunto. El planeta Tierra está compuesto por muchas capas de rocas y metales, como una cebolla cósmica. La capa más externa, la litosfera, está dividida en placas tectónicas bastante sólidas que se desplazan sobre una capa de rocas más blandas y algo fundidas, como hielo resbaladizo. Por eso las placas se mueven. De hecho, han estado reorganizando la superficie de la Tierra durante miles de millones de años, con supercontinentes formándose y rompiéndose en ciclos, como un lento juego de autos de choque. Este movimiento puede ser bastante lento, ya que la mayoría de las placas tectónicas solo se desplazan de 0 a 10 centímetros cada año, excepto la placa de Nazca, que avanza a 20, casi tan rápido como crece tu cabello. Pero no te dejes engañar por su paso de caracol. Estas losas móviles son los moldeadores definitivos del planeta. Su lenta danza nos da de todo, desde terremotos que forman montañas, como los Himalayas, hasta fisuras que crean océanos como el Atlántico, todo porque la corteza oceánica es densa y se hunde como una piedra, mientras que la corteza continental flota como un corcho.
Es esta diferencia de densidad lo que explica por qué existen los continentes. De no ser así, la Tierra estaría completamente cubierta por mares poco profundos. Este proyecto de renovación planetaria a cámara lenta es exactamente lo que separó a América del Sur y la Antártida hace 30 millones de años. Las placas bajo estos continentes comenzaron a separarse en un proceso llamado extensión cortical, como si la litosfera fuera una masa de pizza siendo estirada lentamente hasta que se adelgaza y se parte. A medida que la corteza se estiraba, se volvía más delgada y débil, eventualmente agrietándose como la superficie de un lecho de lago seco. Todo este proceso dio origen a una nueva placa tectónica, la placa del Scotia, que emergió entre América del Sur y la Antártida como un abogado de divorcio geológico. Durante un tiempo, partes de esta placa permanecieron sobre el agua como el último suspiro del puente terrestre antártico. Era la versión terrestre de ese único hilo que sigue conectando tu sudadera después de que se rompe el cierre. Estas conexiones finales pudieron haber persistido como cadenas de islas, pero al igual que esa sudadera deshilachada, la conexión no podía durar para siempre. Eventualmente, esta pequeña pero poderosa placa se convirtió en el clavo final en el ataúd del puente terrestre que conectaba los dos continentes. Al igual que todas las placas tectónicas, esta también estaba en movimiento. A medida que se expandía hacia el este, abrió un nuevo paso de agua llamado el Pasaje de Drake, cubriendo lentamente el puente terrestre antártico con agua oceánica. El proceso fue como abrir las puertas de un ascensor. Al principio, solo una rendija, luego más y más hasta que la conexión se rompió por completo. Este divorcio geográfico tuvo consecuencias escalofriantes. El nuevo pasaje de Drake permitió la formación de la corriente circumpolar antártica, lo que creó un ciclo interminable de agua fría que aisló a la Antártida, modeló su territorio e incluso enfrió todo el planeta. Esta corriente actúa como una barrera alrededor de la Antártida, que bloquea el agua cálida y las especies invasoras mientras regula el clima global. Finalmente, la Antártida se convirtió en una nevera que está cubierta en un 98% por capas de hielo y que contiene aproximadamente el 61% del agua dulce de la Tierra. Hoy en día, este continente ostenta el título del lugar más ventoso, seco y helado del planeta. Es un desierto congelado donde las temperaturas caen por debajo de menos 89 grados Celsius, lo suficientemente frío como para congelar tu aliento en el aire. Una capa de hielo allí puede tener más de 1,5 kilómetros de espesor y se expande aún más en invierno para cubrir un área más grande que los Estados Unidos continentales. Hoy en día, si quieres viajar a la Antártida, la ruta marítima más rápida es a través del pasaje de Drake, un cuerpo de agua de 804 kilómetros de ancho que es lo suficientemente estrecho como para que los vientos atraviesen miles de kilómetros, transformándose en olas monstruosas que pueden elevarse hasta 15 metros, aunque los días calmos crean olas de solo 4 a 5 metros de alto, aún el doble de altas que las olas del Atlántico, eso sí. Es probable que por eso los marineros llamen a este tramo del océano el batidor Drake. Pero el movimiento tectónico no se trata solo de continentes en movimiento. Es el sistema vital definitivo de la Tierra. Verás, alrededor de la mitad del calor de nuestro planeta proviene de la descomposición radiactiva en el núcleo, gracias a uranio 235. Algo así como el reactor nuclear de la naturaleza. Este calor es responsable de todo, desde volcanes hasta el movimiento de las placas que una vez conectaron la Antártida con Sudamérica. Y solo sale del núcleo debido al movimiento tectónico. Sin este motor interno de calor, la Tierra sería como Marte. Cuando las placas se mueven y liberan calor, también liberan gases CO2 en la atmósfera, lo que regula la temperatura de nuestro planeta. Y cuando las placas se mueven bajo el agua, llevan gran parte de este CO2 de vuelta al interior de la Tierra y reciclan todo este gas. Por eso, las placas pueden cambiar nuestro aire, clima e incluso la evolución de la vida misma, solo moviéndose. Pero hace miles de millones de años, estas placas no se movían. En ese entonces, era como si la Tierra estuviera cubierta por una cáscara cerámica sólida con muchas grietas.
Pero incluso sin movimiento tectónico, el calor logró escapar a través de estas grietas en un proceso llamado tectónica de tapa estancada, lo que dio inicio a toda la vida en la Tierra. Y no, el movimiento tectónico no es cosa del pasado. Los terremotos son la prueba viviente de que no solo está ocurriendo hoy, sino que podría repetirse de nuevo, de forma más dramática, en el futuro. Verás, para formar supercontinentes como Pangea, megacontinentes más pequeños tienen que sumergirse debajo de otro. Y los científicos predicen que un proceso similar podría crear un nuevo supercontinente llamado Pangea Próxima en 250 millones de años. Para entonces, los humanos podrían estar extinguidos o viviendo en Marte, pero el baile tectónico de la Tierra continuará incluso sin nosotros. No está mal para algo que se mueve más lento que un atasco de tráfico. Parece que la Antártida y América del Sur solían ser mejores amigas antes de todo ese drama tectónico que las separó, como una ruptura desordenada que literalmente congeló a una de ellas. Ahora, solo se reflejan de manera incómoda a través del pasaje de Drake. Clásico sex. En 2020, extrañas señales desde las profundidades de la Antártida provocaron un revuelo en las noticias. En cuestión de días, los titulares estallaron. La NASA había encontrado un universo paralelo, donde el tiempo corría al revés. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió y qué detectaron en verdad los científicos? Bueno, esta historia es un caso de locura, experimentos malinterpretados y la necesidad humana de creer en lo misterioso. Incluso hoy en día, cada pocos meses, alguien vuelve a publicar un titular que clama que la NASA encontró un universo paralelo en la Antártida. Un universo donde el tiempo fluye hacia atrás. Y la gente lo cree. Pero no, la NASA no encontró un mundo espejo bajo el Polo Sur, ni algún tipo de realidad inversa donde las personas envejecen al revés o hablan en oraciones dadas vuelta. Sin embargo, hallaron algo curioso. Aquí está lo que realmente sucedió. Los científicos estaban volando un extraño instrumento sobre la Antártida llamado ANITA, abreviatura de Antena Impulsiva Transitoria Antártica. ANITA es una máquina que flota sobre la Antártida, básicamente un globo gigante con antenas. Escucha partículas espaciales diminutas llamadas neutrinos. Los neutrinos son increíblemente pequeños y como fantasmas. Tienen casi nada de peso y atraviesan las cosas como si no existieran, incluso planetas enteros. Usualmente, estos neutrinos provienen del espacio y caen sobre la Tierra desde arriba. La mayoría de los neutrinos, los comunes de baja energía, simplemente atraviesan la Tierra como si fuera aire. Son como pequeñas moscas que pasan a través de una cerca de malla. Sin embargo, hay algunos neutrinos de muy alta energía. Son extremadamente raros y, por ello, interactúan con un poco más de frecuencia con la materia. También pueden ser bloqueados. Si los neutrinos de alta energía chocan contra algo lo suficientemente denso, como la roca y el metal dentro de la Tierra, pueden chocar con una partícula y ser absorbidos. Eso es más como pelotas de tenis rápidas que de vez en cuando chocan con la cerca. Los neutrinos de baja energía que están en todas partes y son bastante inofensivos son prácticamente indetectables. Pero estos chicos de alta energía son precisamente lo que ANITA puede detectar. Cuando chocan contra el hielo, emiten ondas de radio que son fáciles de escuchar. Esta tenue señal de radio se llama efecto Ascarian. Y sí, esa es exactamente la razón por la que ANITA vuela sobre la Antártida. Esto se debe a que el hielo es puro, seco y silencioso. Es perfecto para captar esas raras señales. Entonces, ¿qué detectó ANITA? Algo que surgía de debajo del hielo, como un neutrino de alta energía proveniente de la Tierra. ¿Qué? Está bien, pensemos lógicamente. Tal vez comenzó en algún lugar del norte, viajó por toda la Tierra y salió por el otro lado. Aún así, eso es muy extraño. Se supone que eso no debería suceder. Los neutrinos con tanta energía deberían haberse detenido dentro del planeta, como dijimos, haber sido absorbidos. Entonces, los científicos se toparon con un pequeño problema cerebral. Esto no debería ser posible según nuestra física actual, a menos que esté ocurriendo algo que no comprendemos.
Y cuando te enfrentas a algo extraño, exploras todas las opciones, incluso las más desquiciadas. La pesadilla comenzó. Un grupo de investigadores publicó un artículo que sugería que esta extraña señal podría tener sentido en un universo simétrico CPT. CPT significa carga, paridad y tiempo. Básicamente, son 3 formas de voltear el universo. Carga significa intercambiar todas las partículas por sus opuestas. Por ejemplo, electrones, los que tienen carga negativa, con positrones, sus gemelos de antimateria con carga positiva. Paridad significa espejear el universo, literalmente como mirarlo a través de un espejo. La izquierda se vuelve derecha y la derecha se vuelve izquierda. Y el tiempo, por supuesto, significa correr el tiempo hacia atrás, como rebobinar un video. Ahora, hay una regla importante en la física llamada simetría CPT, que dice que si cambias las 3 cosas a la vez, las leyes de la física deberían funcionar de la misma manera. Esto es algo alucinante, pero si tomas el universo entero e intercambias materia con antimateria, lo reflejas y reviertes el tiempo, todavía seguiría las mismas leyes de la física. ¿Por qué es eso? Pues bien, en nuestro universo, un electrón choca con un positrón y se aniquilan transformándose en fotones. ¡Genial! Ahora toma eso, refleja todo y ¿qué obtienes? Bueno, los fotones se transforman espontáneamente en un positrón y un electrón, pero reflejados e invertidos. Sigue siendo la misma física, incluso si está al revés. Las ecuaciones siguen siendo correctas, así que la naturaleza considera esto válido. Y aquí llegó la parte loca. Algunos físicos pensaron, ¿y si el Big Bang creó 2 universos? Uno es el nuestro, hecho de materia normal, avanzando en el tiempo. El otro es un gemelo espejo, hecho de antimateria, retrocediendo en el tiempo desde nuestra perspectiva. Esto no significa que alguien en el otro universo sienta el tiempo yendo hacia atrás. Para ellos, el tiempo fluye hacia adelante, tal como lo hace para nosotros. Pero desde nuestro punto de vista, se están moviendo de nuestro futuro hacia nuestro pasado. Y viceversa, para ellos, nosotros somos los raros que se mueven hacia atrás. Y si ambos universos son imágenes especulares exactas con respecto a la simetría CPT, eso significaría lo siguiente. La misma física, las mismas normas, solo que simétricas. No es una teoría loca de ciencia ficción, aunque lo parezca. Ayuda a explicar misterios raros de la física. Por ejemplo, ¿por qué hay tanta materia en nuestro universo, pero no mucha antimateria, a pesar de que se suponía que debieron crearse en proporciones iguales? ¿O por qué el universo es tan simétrico y equilibrado de maneras extrañas? Entonces, volviendo a los neutrinos. Algunos científicos sugirieron que quizás esas partículas que vuelan hacia arriba podrían estar viniendo de ese universo espejo CPT, asomándose en el nuestro, como una grieta entre 2 realidades simétricas. Y si lo miras así, esto es bastante atrevido. Es especulativo, no está probado. Es más un interesante experimento mental que una realidad confirmada. Pero los medios de comunicación no tardaron en estallar. Publicaron un artículo cuyo titular decía que habíamos encontrado pruebas de un universo paralelo que iba hacia atrás en el tiempo en la Antártida. Y todos los otros grandes tabloides lo replicaron. Lo hicieron sonar como si la NASA realmente hubiese encontrado un universo paralelo. El viaje en el tiempo es real. El multiverso está confirmado. Mientras tanto, las personas que trabajaron directamente en Anita sufrieron daño cerebral inmediato. Intentaron intervenir para decir que eso no fue lo que sucedió en absoluto. Él explicó que las señales eran inusuales, sí, pero había muchas explicaciones normales que no requerían reescribir las leyes de la física. Podría incluso ser solo un error experimental. Tal vez un comportamiento atípico de las partículas o vacíos en cómo modelamos las interacciones de los neutrinos. Por supuesto, nadie escucha a los expertos sobre lo que los expertos descubrieron. Y una vez que una idea así llega a las redes sociales, se vuelve casi imposible de contener. Pero eso tampoco significa que el multiverso definitivamente no sea real. ¡Para nada!
Los físicos todavía están explorando el concepto y suponen que algunos de esos universos potenciales, si existen, podrían tener diferentes leyes de la física. Una idea, llamada la teoría de los muchos mundos, proviene de la física cuántica. Dice que cada vez que algo puede suceder de más de una manera, como el movimiento de una partícula o la toma de una decisión, todas esas posibilidades realmente ocurren, pero en universos separados. Así que podría haber infinitas versiones de la realidad, cada una ligeramente diferente, ramificándose a partir de cada evento. Tal vez en un universo, los dinosaurios nunca se extinguieron. Quizá en otro, nunca enviaste ese mensaje de texto embarazoso. Otra teoría se llama la teoría del universo burbuja. Después del Big Bang, el universo se expandió increíblemente rápido en un proceso llamado inflación. Algunos científicos piensan que la inflación nunca se detuvo por completo y que aún está ocurriendo en algunas regiones. Eso significaría que nuevos universos burbujas se están formando constantemente, cada uno con su propia versión de la física. Nuestro universo sería solo una burbuja en un inmenso mar cósmico de otros. La tercera idea trata sobre la materia sombra. La materia oscura es invisible, pero su gravedad afecta el universo. Algunos científicos piensan que podría estar compuesta de partículas similares a las que forman la materia normal, pero que simplemente están ocultas de nosotros. Esta materia espejo o sombra podría formar galaxias enteras invisibles e incluso vida, todo coexistiendo justo al lado nuestro. Tal vez simplemente no podemos detectarla de ninguna manera excepto a través de la gravedad, por ahora. Pero en física, todo eso son solo teorías. Posibilidades matemáticas. No tenemos evidencia directa de que sea real. Sin embargo, si alguna vez encontramos algo, ¿qué esperanzas nos queda? Esperemos que no sea el caso del pastor mentiroso. La Antártida no siempre fue un páramo congelado. Hace mucho tiempo estaba llena de vida. Y hace 56 millones de años, algo aterrador acechaba en sus junglas. Un ave gigante devoradora de carne. Medía unos 2 metros de altura y pesaba lo mismo que un león. Durante muchísimo tiempo, nada pudo desafiarla. Entonces, ¿por qué desapareció? ¿Y podría haber depredadores aún más grandes escondidos bajo el hielo? Unos paleontólogos encontraron 2 huesos de garras enormes en la Antártida. Afiladas, curvas y poderosas, pertenecían a esta ave. Fueron desenterradas de las rocas de la época ipresiana de la isla Seymour, lo que significa que tienen de 40 a 50 millones de años. Su forma no dejó dudas. Eran las llamadas aves del terror. Su nombre científico es Phorus racidae, uno de los depredadores más temibles que han pisado la Tierra. Eran aves incapaces de volar y ni siquiera necesitaban alas. En lugar de eso, podían correr a velocidades vertiginosas, como avestruces de pesadilla. Durante millones de años, estas aves dominaron Sudamérica. Pero ahora, por primera vez, su presencia ha sido confirmada en la Antártida. No es de extrañar. En aquel entonces, Sudamérica y la Antártida estaban aún conectadas, lo que les permitía a los animales trasladarse entre los continentes. Así que, tal vez estas aves migraron hacia el sur y se adaptaron a la vida en la masa terrestre prehistórica de la Antártida. No solo sobrevivieron aquí, sino que prosperaron. Pero, en algún momento, esta aterradora criatura desapareció. ¿Por qué? Muy probablemente debido a los cambios de temperatura. La Antártida se estaba enfriando, mientras se iba convirtiendo en el páramo helado que conocemos hoy. Sus presas pudieron haber disminuido, dejando al depredador sin suficiente alimento. Finalmente, desapareció, sin dejar descendientes. Los investigadores esperan encontrar alguna vez un esqueleto completo. También se preguntan si podría haber especies aún más grandes esperando ser descubiertas. Quizás estas aves evolucionaron hacia un linaje antártico completamente nuevo. Pero por ahora, todo lo que tenemos son 2 garras gigantes y espeluznantes.
La gente a menudo piensa que casi no hay animales ni plantas en la Antártida, pero eso no es cierto. Los pingüinos se desplazan balanceándose y no siempre fueron pequeños y adorables. La Antártida tuvo monstruos de 2 metros de altura. Los pingüinos emperador son la especie más grande que existe hoy en día. Pueden bucear a más de 500 metros de profundidad y aguantar la respiración durante más de 20 minutos. Hace alrededor de 38 millones de años existían pingüinos gigantes. Eran del tamaño de un humano. Los fósiles muestran que tenían picos largos y afilados, lo que los convertía en temibles cazadores de peces y calamares. Los peces allí son absolutamente fascinantes. Olvídate de los calamares gigantes. Los calamares colosales son pesadillas aún más grandes. Algunos alcanzan más de 12 metros de largo y tienen picos enormes, muy afilados y ojos del tamaño de platos de cena. Finalmente, orcas, los depredadores más importantes del océano Antártico. Cazan en grupos, colaborando como una manada de lobos marinos para derribar focas, peces e incluso enormes ballenas. Hay incluso pequeñas plantas, como musgo y algas, hierba de pelo antártico y clavelina. De alguna manera sobreviven contra todo pronóstico. Existen muchos otros mitos sobre la Antártida. Por ejemplo, algunas personas piensan que cuando los icebergs se desprenden de los glaciares, comienzan a derivar directamente hacia el océano abierto hasta que se derriten. Pero la realidad es mucho más caótica. Primero, cuando un iceberg se desprende de un glaciar o una plataforma de hielo, tiene que enfrentarse a obstáculos bajo el agua. Puede quedarse atascado en el fondo del mar durante décadas antes de moverse. Luego, pueden quedar atrapados en poderosos remolinos y girar en el lugar durante meses. Un iceberg, llamado 23A, pasó casi 40 años congelado antes de finalmente liberarse, para quedar atrapado en un vórtice oceánico giratorio durante otros 8 meses. Después de eso, sus trayectorias son influenciadas por las corrientes oceánicas, las mareas, los vientos e incluso la topografía submarina. No flotan libremente. Sus movimientos están llenos de giros inesperados. Y hablando de glaciares, otro extraño rumor es que algunos humanos no pueden viajar más de 500 kilómetros hacia el interior de la Antártida debido a una infranqueable pared de hielo, el combustible de avión congelado, vientos mortales y la falta de oxígeno. ¡Pero esto es completamente falso! La Antártida ha sido explorada por aviones, vehículos e incluso por científicos de a pie. Hay toda una estación de investigación ubicada en el Polo Sur, y hay personas que viven allí todo el año. El muro de hielo es real, un enorme acantilado de hielo que se eleva sobre el océano. Pero no es una barrera secreta, es una plataforma de hielo. Se trata de gruesas losas de hielo que se forman cuando los glaciares fluyen lentamente desde la Tierra y se extienden sobre el océano. Casi 3/4 partes de la costa de la Antártida están formadas por ellas, pero no forman un anillo gigante alrededor del mundo. La Antártida es uno de los lugares más extremos de la Tierra, pero hemos superado sus desafíos. Y seguimos aprendiendo más sobre ella. Por eso, cada año se invierten millones de dólares para mantener operativas las estaciones de investigación, proteger la vida silvestre y garantizar que las personas que viven allí tengan todo lo que necesitan. Pero, ¿a dónde va todo este dinero? Bueno, las estaciones de la Antártida son básicamente pequeñas ciudades. Hay electricidad, calefacción, purificación de agua, almacenamiento de alimentos y servicios médicos. La estación más grande, McMurdo, es como un pueblo con más de 1000 personas en verano. Tiene de todo, desde una estación de bomberos hasta un gimnasio. La estación del Polo Sur se encuentra muy adentrada en tierra firme, por lo que es uno de los lugares más difíciles de abastecer. Llevar comida y combustible allí requiere aviones que vuelen miles de kilómetros en un frío extremo. Pero a Internet le encanta un buen misterio. Cuando Google Maps reveló lo que parecía ser una puerta gigantesca en la Antártida, los teóricos de la conspiración se volvieron locos. La gente bromeó sobre todo,
desde la casa de vacaciones de Pie Grande hasta una base secreta o incluso un hangar de naves espaciales de Star Trek escondido en el hielo. Pero hay una explicación mucho más sencilla y menos emocionante. En realidad, es un iceberg varado, un trozo de hielo que quedó atrapado en aguas poco profundas y que ahora se está derritiendo lentamente. A medida que el hielo se desplaza a través del paisaje, fluye alrededor de baches y obstáculos, creando formas extrañas. El proceso de derretimiento, ruptura y recongelación puede esculpir el hielo en formas inesperadas. La Antártida también tiene vientos extremadamente fuertes que soplan hacia abajo y que esculpen el hielo con formaciones dramáticas. Desafortunadamente, no hay una puerta secreta. Y hablando de puertas, durante años, Ushuaia, Argentina, ha sido llamada la puerta de entrada a la Antártida. La última parada antes del helado continente, el lugar donde comienzan las expediciones. Pero hay otra opción: Punta Arenas, Chile. Comparémoslas. Ushuaia está más cerca de la Antártida. Es el principal punto de partida para los turistas que van de crucero. Pero no hay vuelos regulares hacia la Antártida. No hay bases científicas importantes operando desde aquí. Está totalmente controlada por los militares, que se niegan a permitir vuelos privados. Solo hay barcos que operan comercialmente. Sí, Punta Arenas está más lejos de la Antártida, pero 22 países y organizaciones globales lo utilizan como su principal base. Cada año hay vuelos regulares a la Antártida desde allí. Las aerolíneas privadas pueden operar aquí, y es la verdadera conexión aérea a la Antártida. Ushuaia puede tener la mejor ubicación física, pero Punta Arenas lleva la delantera. Argentina cometió un gran error al escoger su base aérea en la Antártida. En lugar de establecer una base simple y accesible al nivel del mar, construyeron la base Marambio, muy alta, en un terreno accidentado, completamente imposible de alcanzar por tierra. Todo debe ser transportado en helicóptero, lo que hace que las operaciones sean lentas, costosas y frustrantes. Durante 50 años, Argentina se aferró obstinadamente a esta mala decisión, mientras que Chile estableció bases eficientes y bien planificadas que el mundo ahora utiliza. Si las cosas no cambian, Ushuaia no será más que una parada turística. Pero lo aterrador es que parece que la Antártida está regresando a su pasado. Se supone que es el lugar más frío de la Tierra, pero algo impactante ocurrió recientemente. Por primera vez en la historia registrada, las temperaturas de la Antártida superaron los 20 grados. Este continente está sepultado bajo kilómetros de hielo. Generalmente, las temperaturas allí pueden bajar a 80 grados bajo cero. Pero en 2020, los científicos registraron unos increíbles 21 grados en la isla Seymour, más cálido que muchos lugares en Europa en ese momento. Los científicos creen que hay varias razones para ello. Primero, hay cambios en la forma en que el calor se desplaza a través de las aguas del planeta. Segundo, el deshielo del permafrost debido al calentamiento del planeta. Parece que el clima está cambiando más rápido de lo esperado. Hay un misterioso portal en medio de la Antártida. Algunas personas piensan que es la casa de vacaciones de Pie Grande o una lanzadera de Star Trek, o tal vez una puerta a Agartha, un reino mítico que algunos creen está ubicado en el centro de la Tierra. Los científicos refutaron todas estas teorías poéticas y explicaron que lo que parece una puerta misteriosa está ubicado en un área de hielo marino rápido. Se encuentra mar adentro, frente a la costa, y está llena de pequeñas islas con aguas poco profundas a su alrededor. Cuando el hielo fluye alrededor de rocas duras ocultas debajo, puede crear patrones que parecen extraños, pero que son totalmente normales. En este lugar, el hielo es delgado, por lo que las rocas debajo tienen un gran efecto en su movimiento. Los fríos vientos de la Antártida también moldean el hielo y la nieve, lo que hace que parezca que hay líneas y formas en estos. Así que, la puerta misteriosa es solo una cresta rocosa que sobresale porque el hielo se ha derretido un poco. La parte superior es la punta de la roca, y los lados son senderos nevados dejados por los fuertes vientos que soplan en la misma dirección.
Es esencialmente un iceberg que quedó varado y se está derritiendo en un solo lugar. Un youtuber encontró otro objeto misterioso fuera del lugar a más de 241 kilómetros de la costa de la Antártida. Un barco de hielo de 122 metros de largo. Internet se llenó de teorías, como que debía haber terminado allí directamente desde el Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, no había pruebas científicas de que se tratase de un barco y no simplemente de un gran bloque de hielo. Y cuando algunos otros usuarios de Internet volvieron a visitar el lugar, se dieron cuenta de que el hielo se había derretido en el verano y la hipotética nave había desaparecido. Otro hallazgo misterioso en Google Maps en la Antártida fue una pirámide. Y antes de que te formes una teoría emocionante sobre cómo los antiguos egipcios construyeron una base secreta aquí, tengo que decirte que resultó ser solo una montaña. Es parte de la cordillera más alta de la Antártida, los Montes Ellsworth, la cual se extiende por casi 402 kilómetros. No es la primera pirámide en este continente, ya que los exploradores de la expedición Terra Nova encontraron otra montaña de forma inusual y la apodaron la pirámide. Pero esta ni siquiera tenía forma de pirámide. He aquí un hallazgo antártico que definitivamente no te decepcionará. Una gigantesca plataforma de hielo que les recordó a los científicos al Gran Cañón. Un robot submarino especial llamado Ram cubrió más de 965 kilómetros bajo el grueso hielo y trajo de vuelta increíbles imágenes de montañas heladas, valles, mesetas planas y patrones en espiral hechos completamente de hielo. Una de las cosas más extrañas que Ram encontró fueron enormes agujeros en forma de cuenco o cavidades de hasta 304 metros de largo en el hielo. Lamentablemente, los científicos perdieron el rastro del robot. Ellos piensan que posiblemente unas curiosas focas de Weddell pudieron haber chocado accidentalmente con Ram, lo que causó que se atascara. Para ahorrar energía, probablemente Ram se apagó a sí mismo y los científicos no pudieron volver a encontrarlo. Pero el equipo espera construir un nuevo robot y continuar explorando este cañón helado para ver cómo podrían cambiar los patrones bajo el hielo a lo largo de los años. Se encontró otro enorme cañón antártico gracias al mal tiempo. Un equipo de expertos en sonido tuvo que pausar su trabajo en la estación de investigación Casey debido a una tormenta. En lugar de esperar sin hacer nada, decidieron aprovechar el tiempo libre inesperado para cartografiar el fondo marino cerca del glaciar Adams. Y fue así como encontraron un cañón que tiene casi 2.133 metros de profundidad, cerca de 9.144 metros de ancho y se extiende a lo largo de más de 45 kilómetros desde el glaciar. Durante el mapeo, descubrieron solo una parte del cañón antes de que tuvieran que regresar a la estación de investigación. Pero cuando el mal tiempo regresó, la nave volvió y cartografió más del cañón. Estuvieron trabajando con olas de hasta 4 metros de altura y vientos superpoderosos, pero lograron obtener alrededor de 15 horas de datos para completar su mapa. De regreso a Australia, hicieron una última parada y ahora tienen una imagen completa del cañón. Estudiarlo está ayudando a los científicos a aprender más sobre la historia de los glaciares y la interacción entre la capa de hielo antártica y el océano. Hay un lago congelado en la Antártida llamado Enigma. Durante mucho tiempo, la gente pensó que estaba completamente congelado, pero durante una expedición que tuvo lugar de noviembre de 2019 a enero de 2020, investigadores descubrieron que bajo la gruesa capa de hielo había una de agua líquida de aproximadamente 12 metros de profundidad. Para aprender más, perforaron el hielo y enviaron una cámara hacia abajo para explorar lo que se ocultaba en las profundidades del lago. El agua del lugar, que creen que proviene del cercano glaciar Amorfo a través de un camino subterráneo secreto, estaba llena de extraña vida microbiana. Estos diminutos microbios vivían en mantas que cubrían el lecho del lago. Algunas de estas eran delgadas y puntiagudas, y otras parecían alfombras arrugadas o incluso pequeñas formas arbóreas que crecían hasta 40 centímetros. Muchos de los microbios podían fabricar su propio alimento a través de la fotosíntesis, al igual que las plantas, y eso le daba al lago una gran cantidad de oxígeno.
Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue un tipo de microbio que generalmente vive en lugares con poco oxígeno. El lago Enigma podría ser similar a los entornos en lunas heladas como Europa o Encélado. Así que podría significar que estas lunas también tienen agua oculta bajo su hielo y posiblemente vida microbiana. Otro asombroso descubrimiento de la Antártida son las diminutas piezas de ámbar en lodolita encontradas allí por primera vez. A los científicos les llevó años estudiar raíces fosilizadas en increíble estado de preservación, así como polen y esporas que hallaron en el año 2017. El ámbar demuestra que árboles productores de resina crecieron alguna vez en la Antártida, parte de una exuberante selva tropical que existió cerca del Polo Sur durante el periodo Cretácico Medio, de 83 a 92 millones de años atrás. En aquel entonces, advertencia, yo no estaba por aquí en ese momento, los árboles habrían tenido que sobrevivir meses de oscuridad durante los largos inviernos antárticos. Los científicos creen que se adaptaron entrando en un estado de latencia durante mucho tiempo. Las piezas de ámbar que los científicos encontraron son diminutas, pero son de bellos tonos amarillos y naranjas con superficies rugosas que muestran cómo la resina fluía desde los árboles. Esta probablemente salía para proteger a los árboles de los insectos. Se preservó porque el agua la cubrió rápidamente y la mantuvo a salvo del sol y del aire. Un científico estaba revisando imágenes satelitales en busca de senderos marrones de desechos de pingüinos y encontró 4 nuevas colonias de pingüinos emperador en la base del globo. Es probable que estas hayan estado allí durante años, aunque 3 de ellas son bastante pequeñas, con menos de 1000 pingüinos reproductores cada una. Una de las nuevas colonias fue hallada cerca de un lugar llamado Plataforma de Hielo de Lazarev, donde solía haber una colonia de pingüinos más grande. Pensaron que esta colonia se había extinguido en 2019, pero parece que estos animales simplemente se han movido un poco debido a los cambios en las condiciones del hielo marino. Así que estudiarlos puede ayudarnos a aprender más sobre cómo los pingüinos emperadores se adaptan a los cambios en el entorno. Hace 40 millones de años existía un sistema fluvial gigante en la Antártida. Investigadores encontraron pruebas de ello tras estudiar sedimentos blandos y rocas duras del lecho marino helado. Examinaron pequeñas partículas de elementos radiactivos, como uranio y plomo, y descubrieron que la tierra más profunda era de la época de los dinosaurios, de hace 85 millones de años. La tierra más cercana a la superficie era más joven, de hace 30 a 40 millones de años, y tenía un patrón interesante, similar al de los deltas fluviales actuales, como el del río Mississippi o el río Bravo. Los científicos encontraron diminutas señales de vida, biomarcadores lipídicos en la arena. El río que una vez fluyó allí comenzaba en las montañas transantárticas y viajaba 1496 kilómetros antes de llegar al mar de Amundsen. Los investigadores continuaron estudiando capas más recientes de tierra de hace aproximadamente 20 millones de años. Esperan que esto los ayude a predecir cómo podrían ser los patrones climáticos de la Tierra en el futuro. Estás sumergiéndote en las oscuras y heladas aguas de la Antártida. La inquietante oscuridad azul te envuelve y te recuerda la vasta extensión del espacio abierto. En estas profundidades, donde menos esperas encontrar a alguna criatura viviente, de repente escuchas un sonido fuerte y extraño, un ruido de graznido, como si un pato gigante estuviera escondido en las profundidades. En 1960, investigadores grabaron por primera vez este sonido y lo llamaron biodog, o biopato en español. Ingenioso, ¿verdad? Durante décadas, intentaron desentrañar el misterio de su origen. ¿Era un kraken gigante, una nave extraterrestre que se había estrellado en el océano, un monstruo marino misterioso o un pato enorme? Había muchas versiones, cada una más extraña que la otra. Los oceanógrafos detectaron sonidos similares en otras ubicaciones también. Frente a la costa occidental de Australia y cerca de Nueva Zelanda registraron señales similares, pero de tono más agudo, a las que llamaron biogoose o bioganso en español. Parece que la atmósfera inquietante de esta historia desaparece con tales nombres. De todos modos, estos sonidos no eran incidentes aislados. Ocurrieron múltiples veces en intervalos consistentes.
Al principio, muchos pensaron que la fuente debía ser mecánica, dada la regularidad de los sonidos. Sin embargo, estudiar los océanos en la segunda mitad del siglo XX era un desafío debido a las tecnologías limitadas. No obstante, los científicos persistieron en la recolección de datos sobre el Bioduck y el BioGoose, impulsados por su insaciable curiosidad. A medida que se acumulaba más información, también lo hacían las teorías. Pero los científicos finalmente desvelaron el misterio. Bioduck resultó ser una forma de comunicación con un origen biológico. Cuando los investigadores analizaron los sonidos repetitivos, notaron que las señales nunca se superponían. Una fuente hablaba mientras las otras permanecían en silencio, lo que sugería una forma de comunicación. La pregunta persistía: ¿qué criatura oceánica poseía un método tan extraordinario de comunicarse a través de sonidos de frecuencia variada? La respuesta, como muchos seguro han adivinado, son las ballenas. Científicos compararon el sonido Bioduck de la Antártida con los llamados de las ballenas minke y encontraron similitudes sorprendentes. Los sonidos BioGoose de las aguas frente a Australia y Nueva Zelanda probablemente les pertenecían a otras especies o a ballenas minke muy jóvenes. Este descubrimiento, sin embargo, solo profundizó el misterio. ¿Cuál era la función de estos sonidos? ¿Estaban las ballenas discutiendo sus planes de cena, riéndose de los humanos que grababan sus voces o quizá compartiendo profundos conocimientos sobre el universo? Las posibilidades eran infinitas, pero la revelación más asombrosa fue que los humanos podrían aprender a comunicarse con estas magníficas criaturas algún día. Comunicarse con las ballenas ya no es una idea descabellada. Científicos de la Universidad de California establecieron contacto con una ballena jorobada llamada Twain. En un experimento innovador, los investigadores llevaron a cabo una conversación de 20 minutos con el mamífero marino. Así es como lo lograron. Los especialistas emprendieron una expedición marina hacia la costa de Alaska, donde grabaron los sonidos de un grupo de ballenas jorobadas. Luego, los reprodujeron a través de altavoces para enviar las señales de regreso al océano. Los sonidos grabados se asemejaban a un saludo como «Hola, ¿qué tal?», pero en el idioma de las ballenas. Estos saludos son utilizados por estos animales para llamarse entre sí o indicar su ubicación. Poco después de enviar las señales, los investigadores recibieron una respuesta. Twain se acercó al barco, lo rodeó y respondió con un hola propio. Esto marcó el inicio de la primera conversación entre un humano y una ballena. Durante 20 minutos, los científicos enviaron 36 señales a Twain y la ballena respondía cada vez. Además, esperaba intervalos antes de contestar. Es decir, el equipo recibía una respuesta de la ballena, esperaba 10 segundos y activaba el sonido nuevamente. Luego, los investigadores esperaban 10 segundos y respondían. Parece que Twain era un interlocutor muy delicado. Tal vez era un caballero en el mundo de las ballenas, quién sabe. O tal vez simplemente estaba intrigado por la interacción inusual. Las señales usadas en esta comunicación le pertenecían a un grupo de ballenas que incluía a Twain. Es probable que los investigadores hubieran grabado los propios sonidos de Twain y los utilizaran para comunicarse con él. En cierto sentido, Twain estaba conversando consigo mismo. Continuemos nuestro viaje y aventurémonos en la fosa oceánica más profunda de la Tierra, la Fosa de las Marianas. Un recordatorio rápido. La Fosa de las Marianas es un colosal abismo en el fondo del océano, que se extiende por más de 2.400 kilómetros al sur de Japón y alcanza una profundidad de casi 11.000 metros en su punto más profundo. Para ponerlo en perspectiva, la altura del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, representa aproximadamente una décima parte de la profundidad de la Fosa de las Marianas. Ahora, imagina esto. En este abismo profundo y oscuro, los científicos registraron un sonido extraño. A diferencia de Bioduck, este se asemejaba a algo de una película de ciencia ficción. Un estruendo bajo seguido por un tintineo metálico, que recordaba los sonidos de las naves espaciales en las películas de ciencia ficción. Los investigadores llamaron a este fenómeno misterioso ruidos biotwang. Los científicos detectaron por primera vez este extraño sonido en 2014 durante un estudio acústico en la Fosa de las Marianas. Y rápidamente identificaron su origen: ballenas, específicamente ballenas de Bride.
Utilizando inteligencia artificial, los investigadores analizaron alrededor de 200.000 horas de grabaciones de audio del océano y encontraron coincidencias con un grupo de ballenas de Braille. Al igual que otros animales, estas utilizan sonidos como una forma de comunicación. ¿Sabes qué más se encontró en el fondo de la fosa de las Marianas? ¡Una botella de plástico! Es poco probable que haya sido obra de un kraken, una ballena o algún tipo de monstruo. Aquí todo es más simple. La botella terminó allí por culpa de un ser humano. Pero este es un tema para otro video. Bien, lidiemos con un ruido más. Esta vez no hay ballenas, solo un sonido misterioso en el lugar más solitario de la Tierra. Este sitio se llama Punto Nemo y por eso es tan solitario. Ubicado en el Océano Pacífico Sur, el Punto Nemo es el punto más remoto de cualquier tierra firme. La isla más cercana está a 1.450 millas náuticas de distancia. Es aproximadamente la misma distancia desde tierra en todas las direcciones. Además, allí casi no hay vida marina, ya que pocas corrientes de agua llegan a este punto y, por lo tanto, se suministran pocos nutrientes. En cierto sentido, es un desierto acuático. Así que, en 1997, oceanógrafos registraron un sonido muy extraño y aterrador proveniente de las profundidades en el área del Punto Nemo. Era algo gigantesco y espeluznante. La gente lo llamó el bloop. Tan pronto como los periodistas se enteraron de este fenómeno, personas de todo el mundo comenzaron a inventar las versiones más fantásticas. La más popular de ellas era que la fuente del sonido era un monstruo marino gigante, como el kraken u otra criatura. El furor alrededor de el bloop no duró mucho. Los científicos lograron descubrir la naturaleza del misterioso ruido. Resultó que le pertenecía a un iceberg. Cuando se agrietan y colapsan, generan sonidos de frecuencia ultra baja muy potentes que se pueden escuchar desde una gran distancia. Para confirmar esta versión, los científicos grabaron los sonidos de otros icebergs y escucharon algo similar a el bloop. Por cierto, el Punto Nemo es tan solitario que las agencias espaciales dejan caer satélites fuera de servicio allí. Los objetos espaciales simplemente caen en el agua. Hay un 99% de probabilidad de que ningún animal o humano sea dañado por escombros en este lugar solitario. Por eso muchos lo llaman el cementerio de satélites. Pero, ¿y si un día una nave espacial de otro planeta cayera aquí? ¿Y si ya hubiera caído en el Punto Nemo y a veces emitiera una señal de emergencia que traspasara el océano? Todos los misterios que has escuchado ya han sido resueltos. ¿Qué tal si terminamos este video con uno que aún desconcierta a los científicos? Te presentamos el Love Sweep, uno de los sonidos más misteriosos jamás grabados en el océano. No es solo ruido, sino una serie de tonos cortos y ascendentes repetidos a intervalos de varios segundos. Fue descubierto en 1991 gracias a hidrófonos instalados en el Océano Pacífico. Al principio, los oceanógrafos sugirieron que el upsweep podría estar asociado con la actividad volcánica o los terremotos submarinos. Sin embargo, la naturaleza estacional del sonido y su cambio de intensidad dependiendo del momento del año descartan estas versiones. Las personas empezaron a considerar hipótesis relacionadas con la vida biológica del océano. Estudiaron las rutas migratorias de los animales marinos y su comportamiento en diferentes épocas del año. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, la fuente del sonido aún no ha sido identificada. Algunos estudios sugieren que el upsweep podría estar asociado con ciertas especies de peces u otros animales marinos que emiten sonidos para comunicarse o navegar, pero nadie ha podido probarlo.